Vamos a ver en este adiestrador todo lo referente al trabajo con tablas en Dreamweaver MX. Para insertar una tabla, ponemos el cursor en el sitio en el que queremos que aparezca. Por ejemplo, aquí. Vamos a insertar tabla y se nos abre la ventana de diálogo de insertar tabla. Otra forma sería pulsando sobre el icono de insertar tabla en la barra de insertar. Se nos abre la misma ventana. Aquí tenemos que escribir los datos que queremos para nuestra tabla. El número de filas, el número de columnas, el ancho que va a tener la tabla, que podemos poner tanto en porcentaje como en píxeles. El porcentaje respecto al tamaño de la ventana del navegador en el que se va a ver. Vamos a ponerle, por ejemplo, 75%. Y aquí el ancho que queremos para el borde. Con 0 no tendrá borde y podemos ponerle el ancho después que queramos. Aquí también indicamos cuál es el relleno y el espacio que va a haber entre celdas. Uno puede estar bien. Pulsamos sobre aceptar. Y vemos cómo se nos crea ya la tabla con las filas y columnas que indicamos y en este caso con el borde resaltado. Una vez diseñada nuestra tabla, en el inspector de propiedades tenemos todas las opciones. Recordar que con este botón se minimiza y pulsando se ven la totalidad de las opciones posibles que nos permiten configurar totalmente nuestra tabla. Como vemos, esta es la localización predeterminada para la tabla. Siempre para seleccionar la tabla pulsamos en la esquina superior izquierda. Como acabamos de hacer ahora, se remarca, esto significa que está la tabla seleccionada. Aquí vemos donde pone la alineación, podemos poner la predeterminada, izquierda, vemos cómo cambia, centro o derecha. En este caso dejamos izquierda y la tenemos situada aquí. Como vemos, podríamos modificar desde aquí en cualquier momento todas las características, número de filas, columnas, el ancho, tanto en porcentaje como en píxeles, cambiar los colores, etc. El inspector de propiedades es la forma más sencilla y rápida de ir introduciendo modificaciones. Por ejemplo, si quisiéramos quitar los bordes de la tabla, que no aparecieran los bordes, simplemente aquí en borde pondríamos 0. Y de este modo vemos cómo aparece ahora este tipo de línea que nos indica dónde aparecerán los bordes que no serán visibles cuando estemos en el navegador web. Si una vez creada una tabla quisiéramos duplicarla, muy sencillo, simplemente seleccionada como está ahora, edición, copiar, ponemos el cursor donde queramos que aparezca, aquí por ejemplo, y edición pegar, y tendríamos otra tabla exactamente igual, con las mismas características que luego podríamos cambiar, situada en donde pusimos el cursor. Recordar también que si se nos hace difícil seleccionar la tabla pulsando en la esquina superior derecha, otra forma muy sencilla es marcar algo dentro de la tabla y en las etiquetas que aparecen aquí siempre marcar sobre tabla, con lo cual, como vemos, la tenemos también seleccionada. Para insertar contenido dentro de una tabla hacemos clic en una de las celdas de la tabla y escribimos el texto que queramos incluir. Para formatear el texto usamos el mismo sistema que hacemos con cualquier otro texto que no esté en la tabla. Ya lo hemos visto en otros adiestradores. Para moverse entre celdas podemos usar la tecla tabulador para ir hacia adelante o mayúscula y tabulador para ir hacia atrás. De todos modos es mucho más cómodo utilizar las flechas que nos permiten ir hacia adelante, como vemos, hacia abajo, hacia arriba, hacia atrás, y nos colocamos en cualquier tabla, en cualquier celda de la tabla de forma muy rápida. En cualquier momento también podemos usar el cursor y pulsando en cualquiera de las celdas nos situamos sobre ella.
Si queremos insertar una imagen, hacemos clic en una de las celdas de la tabla y pulsamos sobre insertar imagen de la barra de insertar. En la ventana de diálogo que se nos abre, buscamos la imagen que queramos insertar, por ejemplo esta, pulsamos sobre aceptar y ya vemos cómo nos aparece en la tabla. Podemos en este caso centrarla. Ya tenemos una imagen incorporada dentro de la tabla. Si es necesario, el tamaño de la celda cambiará para que la imagen sea mostrada en su totalidad. Para insertar una tabla anidada, es decir, una tabla dentro de otra tabla, hacemos clic en una de las celdas y de nuevo hacemos clic en tabla, insertar tabla. Cubrimos los datos como antes, filas por ejemplo 3, columnas 2, en tamaño porcentaje vamos a poner 100% y sin bordes. Pulsamos aceptar y vemos como dentro de la celda se nos ha creado una tabla anidada en la cual podemos introducir todo tipo de datos. Si quisiéramos añadir una cabecera a las imágenes en la página web, tanto en la parte superior, inferior o lateral, el mejor modo es también hacerlo con una tabla, con dos filas o columnas, en una la imagen y en la otra el texto, que después podemos configurar del modo más adecuado para que quede con respecto a la imagen. Si preferimos ponerlo encima, ahí lo tenemos, lo mismo podríamos hacer a los lados, etcétera. Luego podríamos formatear como quisiéramos el texto. Es una forma muy sencilla y con un buen acabado para la presentación de imágenes con información. Lo mismo podríamos hacer para cualquier otro elemento, por ejemplo para los formularios. Las tablas nos permiten estructurar de forma muy clara los datos en nuestras páginas web. Vamos a ver ahora cómo cambiar el fondo de una tabla. Para ello, clic en la esquina superior izquierda para resaltarla, para tener seleccionada toda la tabla. Lo mismo haríamos en la etiqueta y en el inspector de propiedades vamos a color, aquí lo vemos, y elegimos uno de los colores. Vemos como inmediatamente el fondo de toda la tabla aparece con ese color. Podríamos también ir al selector de colores y elegir un color personalizado, que como vemos también se incorpora inmediatamente. Podríamos también marcar sobre no elegir color o color por defecto, con lo cual nos aparecería el color por defecto como estaba antes. Del mismo modo también podríamos entrar aquí bien el nombre de un color o bien su código de color, con lo cual también, como vemos, nos aparece. Vamos a ver ahora cómo añadir una imagen como fondo de una celda. No añadir la imagen, como hicimos antes, sino ponerla como fondo. Para eso seleccionamos la celda donde queremos y pulsamos, aquí donde pone fondo, sobre la carpeta, con lo que nos abre un diálogo para que busquemos la imagen que queremos como fondo. Vamos a poner por ejemplo esta, pulsamos sobre aceptar y nos aparece la imagen que se duplica en forma de tejas o baldosines las veces necesarias para cubrir toda la celda con su tamaño original. Si quisiéramos establecer un color de fondo solo para una columna o una fila, lo primero que tendríamos que hacer es seleccionarla, como vimos, acercando el cursor hasta que nos aparezca esta flecha negra, si es para las columnas por la parte de arriba, y pulsando, como hicimos ahora, vemos cómo nos queda marcada la columna completa.
Hecho esto, lo único que tenemos que hacer es ir a fondo y elegir uno de los colores, o bien buscarlo, etcétera, cualquiera, y vemos cómo toda la columna cambia. Lo mismo podríamos hacer con una fila, de nuevo también acercando el cursor hasta que cambie, cuando aparezca como una flecha negra, pulsamos, vemos cómo está la fila completa seleccionada y elegimos cualquier color y como vemos cambia el conjunto de la fila. En este caso también cambia esta columna porque la seleccionamos más tarde. También podemos seleccionar celda por celda, en este caso simplemente estando en la celda lo vemos aquí, queremos el mismo color, con lo cual ya lo tendríamos. ¿Cómo podríamos hacer si quisiéramos darle un formateado rápido a nuestra tabla? Para ello, en primer lugar, tenemos que seleccionar toda la tabla como hicimos antes, en el borde superior izquierdo, aquí la tenemos seleccionada, y vamos a comandos, formatear tabla. Aquí viene un conjunto de formateados ya predefinidos, que los podemos ver aquí, que podemos darle directamente a nuestras tablas. Por ejemplo, elegimos esta. Como vemos, podríamos configurarla cambiando colores, otras características, etcétera, el estilo de texto, la alineación, etcétera, el borde, y dando a aceptar, como vemos, ya tenemos ese formateado en nuestra tabla. Hay un número considerable de preformateados que podemos elegir simplemente yendo a comandos, formatear tabla, nos los carga y elegimos cualquiera de esos preformateados que aquí aparece. Pulsamos sobre cualquiera de ellos y vemos como nuestra tabla, después posteriormente si escribiéramos texto, también aparecería con el preformateado que vimos antes. Si quisiéramos definir el color con el que queremos que aparezcan los bordes, en primer lugar tiene que tener borde, en este caso ponemos aquí, pone 2. Para definir el color de borde, pues vemos aquí en el inspector de propiedades donde pone color borde y elegimos uno de los colores que vemos que es aplicado inmediatamente al borde. Para cambiar el relleno y espaciado en una tabla, en primer lugar, como siempre, tenemos que seleccionarla, como uno de los sistemas que hemos visto, y ahora en el inspector de propiedades tenemos que escribir los valores en píxeles, en relleno de celda y espaciado de celda. Está 1, que es lo que vemos ahora. Al marcar un número distinto veremos cómo cambia. Ponemos por ejemplo 3 y vemos cómo en este caso aumenta el relleno de celda. Si ponemos en este 3 aumenta el espaciado de celda. Cuando lo hacemos, como vemos, añade relleno y espaciado a todas las celdas de la tabla. El relleno afecta al espacio entre el contenido y los bordes. Y el espaciado afecta al tamaño de los bordes mismos. Vamos a hacerlo de nuevo cambiando otras cantidades. 5 en relleno. Vemos cómo cambia la distancia entre el borde y el contenido. Si lo hacemos en espaciado de celda, 5 también, vemos que lo que aumenta es el espaciado de la celda en su conjunto. Los cambios que hagamos tanto en relleno como en espaciado tienen que aplicarse a toda la tabla. No lo podemos aplicar a algunas celdas, filas o columnas en concreto. Si queremos cambiar el alineamiento del contenido de la tabla, tenemos que hacer clic dentro de la celda de una tabla y pulsando control podemos arrastrar haciendo clic y seleccionar las celdas que queramos, sean o no continuas. Así estarían todas. Podemos deseleccionar las que queramos. Por ejemplo, podemos escoger exclusivamente estas 3. Ahora simplemente lo que tenemos que hacer es en los alineamientos, si los queremos centrar por ejemplo, pulsamos en central y vemos cómo quedan los 3 alineados. El resto queda en la posición en la que estaba.
Si quisiéramos hacerlo con otros, pulsamos control, con estos tres por ejemplo, y derecha. Este no estaba seleccionado, derecha, y vemos cómo quedan los tres a la derecha. El alineamiento, por lo tanto, de los contenidos se puede hacer individualmente por cada celda, por filas, por columnas, etcétera. Para cambiar el alineamiento del contenido de una tabla, tenemos que hacer clic dentro de la celda de una tabla. Y si pulsamos sobre control, podemos elegir las celdas que queramos, sean o no contiguas. Por ejemplo, si quisiéramos elegir las tres en este sentido, pulsando control, tenemos, como vemos, las tres elegidas. Y ahora podemos alinear su contenido de la forma que queramos. Para ello, en Inspector de Propiedades, aquí tenemos los alineamientos. A la izquierda, que es como está ahora, central, pulsando sobre centro, vemos cómo se nos alinean las tres centrales, mientras que el resto de las celdas quedan como estaban. Si ahora quisiéramos hacer con esta columna, con el resto, eligiendo, como vemos, tenemos las tres seleccionadas, alineación derecha, por ejemplo, y vemos cómo quedarían de este modo. Por tanto, la alineación del contenido de una tabla puede hacerse individualmente por celdas, por filas, por columnas, como queramos. Vamos a ver cómo podemos insertar o borrar filas o columnas. Para hacerlo, pulsamos sobre una celda que esté directamente debajo de donde queremos insertar, por ejemplo, una fila, en este caso. Tenemos aquí el cursor y vamos a hacer que nos aparezca una fila justo encima. Para ello vamos a modificar, tabla, y pulsamos sobre insertar fila. Y vemos cómo nos aparece encima donde teníamos el cursor una nueva fila vacía. Si lo que quisiéramos era una columna, el cursor lo ponemos, vamos a modificar, tabla, insertar columna, y vemos como en este caso nos aparece una nueva columna a la izquierda. Si en vez de ser solo una fila o una columna quisiéramos poner más y decidir el número, entonces pondríamos el cursor donde queremos hacerlo, bien sea arriba o abajo si es una fila. Vamos a modificar, tabla, y elegimos insertar filas o columnas. Y en el cuadro de diálogo que se nos abre podemos decidir si son filas o columnas. En este caso vamos a poner filas, el número de filas o columnas que queremos, vamos a poner 2, y si queremos que se pongan encima o debajo. En este caso vamos a poner que se pongan debajo, pulsamos a aceptar y vemos cómo aparecen esas dos nuevas filas debajo de donde teníamos el cursor. Para las columnas sería también lo mismo. Para borrar, exactamente igual. Ponemos el cursor en la fila o columna que queremos borrar y vamos a modificar, tabla, en este caso eliminar fila, y vemos cómo la fila ha sido eliminada. Si quisiéramos eliminar una columna, en este caso vamos a eliminar esta, de nuevo cursor dentro de la columna, modificar, tabla, eliminar columna, y la columna ya desaparece. Pero, ¿qué ocurre si borramos una fila o una columna que tiene contenido? Vamos a verlo. Ponemos el cursor, damos a modificar, tabla, eliminar columna, y vemos que nos elimina la columna y elimina también todo su contenido. Dígame, aquí no tiene en cuenta si las celdas que borra tienen o no contenido, simplemente lo borra. De todos modos, no es ningún problema. Si accidentalmente eliminamos contenido que no queríamos perder al borrar una fila o una columna, simplemente vamos a edición, deshacer, eliminar columna de tabla, y tenemos de nuevo la columna y el contenido de esa columna. Lo que podemos hacer es copiar el contenido de la columna que queremos borrar antes, pegarlo en otro sitio de la página y posteriormente, después de borrado, volverlo a pegar o utilizar donde queramos. Podemos también dividir o combinar las celdas de una tabla del modo que queramos. Para dividir una celda, hacemos clic dentro de la celda y vamos a modificar, tabla,
dividir celda. Se nos abre esta ventana de diálogo y aquí indicamos si queremos que se divida esa celda en filas o en columnas y el número que queremos. Por ejemplo, en filas y 3 damos a aceptar y vemos como esta celda se nos ha dividido en 3 filas distintas. Si lo quisiéramos hacer en columnas, pues lo mismo, modificar, tabla, dividir celda y columnas. Aquí marcamos el número 3, por ejemplo, aceptar, y de nuevo vemos ahora cómo la celda aparece dividida en 3 columnas. Lo mismo podríamos hacer para, en vez de dividirlas, combinar celdas. Tenemos que seleccionar las celdas que queremos combinar, por ejemplo estas 3, y de nuevo vamos a modificar, tabla, combinar celdas, y vemos cómo aparecen ahora formando una única celda en esta fila. Podríamos hacer lo mismo con columnas. Si seleccionamos todas las celdas de esta columna y vamos a modificar, tabla, combinar celdas, vemos cómo aparecen en una única columna todas las celdas. Vamos a ver ahora cómo podemos cambiar el tamaño de una celda. Hacemos clic dentro de la celda a la que queremos cambiarle el tamaño y en el inspector de propiedades definimos en píxeles el tamaño que queramos que tenga. Por ejemplo, 75. Vemos cómo cambia 75 píxeles y 50. Ahí lo vemos. Podemos también determinar un porcentaje con respecto al total de la tabla. Tenemos que ponerlo en el mismo sitio en tanto por ciento. Si quisiéramos que ocupara el 50% de la tabla, 50%, y vemos cómo ocupa la mitad de la tabla, la celda, y las otras celdas de la columna que tienen que tener el mismo tamaño. Solo señalar que el tamaño que le demos a la celda no puede ser inferior al del contenido. Se mantiene como mínimo lo necesario para el contenido. Lo vemos en este ejemplo. Si quisiéramos poner en esta celda 3 píxeles, vemos cómo se reduce, pero justo hasta el tamaño necesario para que el contenido, con su tamaño, se mantenga. Podemos cambiar el tamaño de las tablas prácticamente del mismo modo. Para empezar tenemos que seleccionar la tabla completa, como siempre pulsando en la esquina superior izquierda, o también en la etiqueta, en la barra de etiquetas, y posteriormente podemos determinar aquí su ancho y alto en el inspector de propiedades. Tanto en tantos por ciento, como está ahora 100%, por lo cual ocupará siempre la pantalla completa del navegador, sea cual sea su resolución, o podemos ponerlo también en píxeles. Poniendo una cantidad, aquí como vemos pone 100 y se mantiene en un tamaño que no es 100, porque recordad que tiene que ser como mínimo lo suficiente para que coja el contenido. Pero si pusiéramos otra cantidad, por ejemplo 500, vemos cómo se redimensiona a un tamaño de 500 píxeles. Lo mismo podríamos hacer con la altura, en este caso está también en píxeles, y en los dos casos podemos ponerlo tanto en píxeles como en tanto por ciento. ¿Cómo tendríamos que hacer si quisiéramos que una tabla abarcara el 100% del navegador, fuera cual fuera su resolución? Lo decíamos antes, ponerlo en tanto por ciento y 100. Y recordad que lo podemos hacer tanto para ancho como para alto. Si ponemos en alto también 100%, la tabla ocupará el total de la página. Si quisiéramos cambiar el ancho o el alto no de una celda sino de una fila completa, tendríamos que elegir esa fila o columna y determinar de nuevo en el inspector de propiedades proporciones. Por ejemplo, en este caso, si queremos cambiar el alto al 45%, pulsamos 45% y vemos cómo cambia su tamaño. También existen atajos para cambiar las dimensiones de las celdas y de las tablas. Podemos colocar el cursor
sobre los bordes, como vemos aquí, y arrastrar, modificando manualmente, se puede decir así, el tamaño que presentan las celdas, tanto a lo ancho como a lo alto. Es una forma diferente, pero a veces muy útil, de modificar los tamaños. A medida que vayamos haciendo esto, en el inspector de propiedades irán cambiando también las dimensiones de la misma forma, de un modo dinámico. Cualquiera que esté acostumbrado a la elaboración de páginas web sabrá que el uso de tablas en su diseño es mucho más que una forma de organizar información. Es una forma muy popular y práctica de organizar totalmente una página web. Usando tablas sin bordes, podemos determinar dónde y de qué forma van a aparecer todos los objetos de nuestra página. Dreamweaver nos facilita mucho eso mediante un tipo especial de vista que se llama vista de disposición. Quizás sería mejor llamada de diseño. En ella podemos crear tipos de tablas que fácilmente se formatean con celdas para usar como esquema de cómo va a ser nuestra página sin necesitar que sean frames. Para crear este tipo de tablas tenemos que estar en la llamada vista de disposición. Para ello pulsamos sobre la pestaña Disposición y Vista de disposición. A partir de este momento vemos cómo se nos activan Dibujar tabla de disposición y Dibujar celda de disposición. Pulsamos primero sobre Dibujar tabla de disposición y en el lugar de la página donde sea posible podemos dibujar una tabla de la forma que queramos. Vamos a hacer, por ejemplo, una que se extienda por esta parte de la página. Este es el modo de disposición que nos permite determinar de qué forma queremos organizar todo este espacio de nuestra página web. Ahora, como vemos aquí nos marca el tamaño, pulsando sobre celda de disposición podemos determinar todo lo que va a aparecer dentro, con formas, tamaños, etc. Con celdas de las formas que queramos y en el número que queramos, de mayor o menor tamaño, etc. Como vemos, es una forma muy rápida y clara de poder organizar nuestro espacio. De todos modos, dedicaremos un adiestrador en concreto a ver cómo se trabaja con este tipo de vista, que facilita muchísimo el trabajo. Para trabajar con este tipo de tablas podemos en cualquier momento habilitar tanto la regla, pulsando sobre ver reglas mostrar, aquí la vemos, y podemos determinar si nos aparece en píxeles, en pulgadas, en centímetros, etc. Y lo mismo, que puede ser muy importante para trabajar con tablas, con la rejilla. Pulsamos ver cuadrícula, mostrar cuadrícula, y aquí vemos cómo nos aparece la cuadrícula. Esta la podemos modificar también como queramos, en cuadrícula, configuración de cuadrícula. Aquí determinamos el color, el espaciado que va a tener cada una de las cuadrículas, si aparece como líneas o puntos, etc. Pudiéndola configurar del modo que queramos. Una de las ventajas de trabajar con este tipo de disposición de tablas es la facilidad con la que podemos modificar, redimensionar y localizar nuestras celdas, lo que nos permite darle un aspecto totalmente configurable a nuestras páginas web, lo que sabemos que con el código HTML a veces es difícil. Como vemos, en esta tabla aparecen dos tipos de celdas, unas con fondo blanco, que son las que ya tenemos definidas, y otras en gris, que son espacios todavía sin ocupar. Podemos modificar las que están definidas y moverlas a otro sitio de forma muy sencilla. Pulsando sobre ellas, vemos cómo se remarcan, y arrastrando y localizando donde queramos, siempre que sea espacio libre de la tabla, en cualquier sitio, dejando espacios por el medio, sin espacio, etc. Por ejemplo, si la queremos poner aquí, vemos cómo inmediatamente se redimensiona, y esta sería la forma en la que aparecería. Como ocurre en otros casos, también podemos redimensionar las celdas, pero eso ya es más sencillo y lo
hacemos de muchas maneras, pero vemos cómo las podemos relocalizar en el punto en el que queramos. Eso facilita muchísimo el trabajo de diseño de una página web de esta forma, sin usar frames. Si queremos borrar una celda, simplemente la seleccionamos y presionamos Supra, con lo cual desaparece. Lo mismo podríamos hacer con una tabla. Seleccionamos la tabla en su totalidad, presionamos Supra y vemos cómo desaparece también. Vamos a volver a ponerla. Para formatear una celda lo hacemos como siempre desde el inspector de propiedades. La seleccionamos y vemos cómo desde aquí podemos determinar cuál es su fondo, el color. Podríamos determinar también una imagen de fondo, el tamaño horizontal y vertical y todas sus características. Lo mismo podríamos hacer con la tabla. Seleccionando la tabla vemos cómo también podemos cambiar todas sus características. Para añadir contenido, lo mismo que con cualquier celda. Lo podemos hacer solo en las celdas de fondo blanco, no en las grises que están sin determinar aún. En cualquiera de estas, simplemente añadir imagen, por ejemplo. Buscamos la imagen que queramos añadir. Pulsamos sobre aceptar. Y ya la tenemos incluida. Ahora podríamos editarla, modificar su tamaño, etcétera, como con cualquier otra imagen dentro de este tipo de celdas.